se realizaron por la solicitud de una consulta interpartidista de 3 partidos, a saber, el comunista, la UP y el Polo. Entonces, lo que no se entiende es, si la hicieron estas 3 colectividades, ¿por qué está el logo del pacto histórico en esa tarjeta electoral? Y lo segundo que causa sorpresa es por qué se ordenó la impresión de ese material electoral sin que el Consejo Nacional Electoral, que tiene la función de registrar los logos, lo haya aprobado. Y aún más resulta extraño cuando el señor registrador nacional es ex magistrado del Consejo Nacional Electoral y pues conoce cuál es el procedimiento en este tipo de consultas. Entonces, allí sí llama la atención por qué se imprimió ese instrumento de votación y pues a la final lo peligroso, el riesgo que hay aquí es sobre la validez de esos resultados electorales y si hay riesgos eventuales de nulidades electorales ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Pedro, ¿cómo entender lo que viene para la registraduría? Porque en horas de la tarde precisamente se emitió un nuevo comunicado en donde se muestra, y lo vamos a ver ahí en pantalla, las propuestas iniciales. Estaba la propuesta del presidente, la propuesta del Senado frente a los 2 tarjetones, una cuenta con las imágenes de los candidatos o precandidatos y el logo del pacto histórico. Y la otra tiene dentro del tarjetón los logos de los 3 partidos que hacen parte de esta consulta partidista, como la solicitaron los precandidatos, y ahora la registraduría al final del comunicado dice que fue una decisión simplemente en reuniones acordada y no autónoma ni deliberada, y que es imposible cambiar el tarjetón. ¿Podría verse implicada en sanciones la registraduría o simplemente sí se puede hacer la consulta el próximo domingo? Pues mire, Nicole, yo no quiero entrar en debates jurídicos porque aquí tenemos de compañía a alguien que fue registrador, pero yo le voy a decir lo que vale la pena contextualizar. La registraduría hace lo que le diga el Consejo Nacional Electoral. La registraduría es un organismo que hace la logística, pone todas las garantías para que haya las elecciones en todos los territorios, y el Consejo Nacional Electoral es el que toma las decisiones, digamos, legales y políticas del registro nacional. Entonces, sobre todo en materia electoral. Y esto lo digo porque muchas personas a veces dicen lo que diga el registrador. No, el registrador es, repito, una persona que pone la logística en materia electoral y, pues, por supuesto que en el Estado civil tiene que cumplir otras funciones. Pero la instancia que define, digamos, las reglas de juego y la que le da legalidad a esto es el Consejo Nacional Electoral. Si la registraduría decidió que no podía reversar a 11 días una impresión de unos tarjetones, pues mire, yo creo que eso tendríamos que esperar qué decisión tome el Consejo Nacional Electoral para que eso que se vote no tenga unos inconvenientes a futuro. Mire usted lo que pasó en la consulta, yo no sé si estoy claro, si de pronto mi memoria me da, fue la consulta anticorrupción, si yo no estoy mal, hubo unos problemas con unos tarjetones y hubo que hacerlos a mano. El Consejo Nacional Electoral en su momento con la registraduría dijeron que sí se podía hacer y eso evidentemente permitió que se contaran esos votos para que las personas que estaban haciendo una fila para hacer esa votación, o no, creo que fue el plebiscito, una de las dos, yo creo que el registrador nos No, ayuda. fue la La consulta anticorrupción. interpartidista que eligió al presidente Duque, la previa. Esa fue. Bueno, Se acabaron mire, las ¿sí ves por qué tarjetas le digo? electorales y tuvo Mire, que bien hacerse uso de fotocopias. Eso. Entonces, mire que el que sabe, sabe. Entonces, pero esto que pasó con eso que habla el doctor Farfán fue porque se autorizó y se permitió y no hubo ningún tipo de problemas. Entonces, vuelvo y le repito y me devuelvo en mi argumento. Creo que lo que están haciendo tanto el Consejo Nacional Electoral como los partidos en la legislación que tenemos es blindar ese proceso
para que más adelante no tengamos problemas. Y entonces esta que yo le pongo como ejemplo, que se dio en un momento muy complejo, yo recuerdo que ese día hubo un momento de mucha tensión en muchos sectores, porque la gente llegaba y no podía votar, sacaban los tarjetones y tenían que votar a mano y sacaban unas fotocopias y lo resolvieron de una manera muy clara. Entonces creería yo que hay que esperar eso, Nicole, para que este proceso se blinde y no tengamos ningún inconveniente. Y si lo define el Consejo Nacional Electoral y la registraduría también lo autoriza, pues ese logo termina siendo de trámite, porque lo que se quiere es evitar, primero, el aumento de unos costos, y segundo, que yo no creo, y el doctor Farfán nos puede ayudar, por alguna razón de la vida, yo hace muchos años supe cómo es un proceso electoral y es muy complejo distribuir ese material a 11 días de unas elecciones, pero Sí. tienen que blindarlo. Alguien tiene que decir que ese logo no va a ser válido para que todos estén tranquilos de los que vayan a participar en esa consulta y no tengamos un problema futuro. Además que entra acá en juego el otro tema o la otra cara de esta situación, y es si la consulta va a ser partidista o interpartidista. Y ahí entra la decisión de Daniel Quintero hoy de retirarse de esta consulta. Iván Cepeda, Carolina Corcho dicen sí, vamos firmes a las urnas, pero ¿cómo entender lo que va a pasar sobre el concepto que debe tener esa consulta? Los precandidatos pidieron que fuera partidista. Un partido, el Pacto Histórico. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros tres partidos que hoy los representan y que tienen aval del Consejo Nacional Electoral, y cómo afecta la salida de Daniel Quintero de ese tarjetón? ¿Es conmigo o con el doctor Farfán? Yo creo que con el doctor Farfán. Entonces... Doctor Farfán. Sí, la tarjeta tiene varios problemas. Si es una consulta interpartidista en el que inscribieron candidatos tres partidos y movimientos políticos, ¿por qué no aparecen los logosímbolos de esos partidos? Si el artículo 258 de la Constitución Política establece que en la tarjeta electoral deberán estar en igualdad de condiciones los logos de los partidos y movimientos políticos y de los candidatos. El segundo problema es la pregunta. La pregunta dice que el pueblo seleccionará el candidato a la presidencia. Esto tiene unas repercusiones, y es que la obligatoriedad de los resultados de las consultas basados en esa voluntad popular, lo que están dando es un mandato para que ese candidato se inscriba en la primera vuelta electoral de mayo de 2026, restringiendo de alguna manera la posibilidad de que ese candidato seleccionado en octubre vaya a la consulta interpartidista del denominado Frente Amplio en marzo. Y no es porque no se pudiera, porque tenemos ejemplos y doctrina del Consejo Nacional Electoral que, por ejemplo, en el año 2017 estableció que esa posibilidad se podía. Y tenemos aquella consulta del Partido Liberal en la que participaron el doctor Juan Fernando Cristo y el doctor Humberto de la Calle, donde la pregunta estaba formulada de tal manera de que habían ambas posibilidades, de que ese candidato seleccionado fuera a la consulta interpartidista o se inscribiera directamente en mayo a la primera vuelta electoral. Sin embargo, repito, las características de la pregunta como está formulada, pues es la que está generando problemas al interior de la misma agrupación Pacto Histórico, y que aparentemente es la razón de la renuncia esta mañana del candidato Daniel Quintero. Pedro, ¿lo entiende de la misma manera o desde el lado político? ¿Qué intención existe por parte del precandidato al decir, levanto mi mano y me retiro? ¿Él podría estar en riesgo, como lo manifestó hoy? Pues mire, es que es muy curioso, porque un candidato dice que está en riesgo, que es el que renuncia, y los otros candidatos que se quedan dicen que no, que eso definitivamente no es ningún riesgo. A mí, acuérdese que en política, Nicole, pues es el mundo de todo lo posible. Entonces, yo no sé si el doctor Quintero esté más bien haciendo política electoral pensando en que más adelante puede lanzarse a la candidatura del Frente Amplio, y utiliza este mecanismo un poco para decir, yo no estoy de acuerdo con este proceso, no me junto con estos candidatos de acá y quedo más libre para hacer una campaña dentro del Frente Amplio,
que le repito, me suena más como están buscando desmancharse del petrismo los candidatos que quieren llegar allá, no por la vía de esta consulta, sino por vías paralelas para tratar de quitarse, repito, la cercanía al presidente Petro. Y entonces de pronto él esté pensando en eso y termine lanzándose más adelante. Y otra cosa, yo voy a decir algo que yo sé que los petristas que nos estén viendo me van a cascar, como decimos en Bogotá, y es que yo no siento el mismo ambiente, Nicole, de efervescencia política que había hace 4 años con la convocatoria a la consulta que ganó el presidente Petro. Yo no veo ese mismo ambiente en el país. Por eso mire usted que a esto también le añadieron hacer una consulta a Cámara y Senado, como para tratar de mover también las estructuras políticas, no solamente para presidencia, sino para Cámara y Senado. Entonces, me da la impresión que al no tener a Petro, al presidente Petro como candidato, no tener un símbolo como fue la doctora Francia Márquez, que le aportó mucho esa consulta en su momento, pues me parece que están buscando mecanismos para mover política y electoralmente a un sector que se quedó sin esos símbolos en un país que, repito, yo no siento el mismo ambiente que había hace 4 años con los sectores de izquierda. Y él, de pronto el señor Daniel Quintero está viendo eso y puede perfectamente después argumentar, si no salen el volumen de votos que ellos esperan, que por no haber estado él participando en esa consulta, pues eso no obtuvo los volúmenes de votos que ellos querían y que por eso él quiere irse a la consulta del Frente Amplio. Pero le repito, todo eso es dentro de lo posible y de las especulaciones de las estrategias políticas que pueden caber en una persona que, como el doctor Daniel Quintero, quiere ganar las elecciones del año entrante. Y es que recordémosle a la gente el proceso, es decir, cómo se llega a esta consulta que para ellos debía ser partidista, el solo partido, y lo que viene ahora el 26 de octubre, lo que viene en marzo y cómo se garantizaría esa primera vuelta, es decir, cómo se van a enfrentar entre ellos los de la izquierda fuerte y centroizquierda para que la gente entienda lo que va a encontrar en el tarjetón. Pues las consultas tienen un calendario. Yo coincido con el doctor Pedro que no es lo mismo hacer una consulta concurrente con las elecciones de Congreso, en el que está todo el aparato político al servicio de la campaña electoral y que se eligen muchos cargos, hacer una consulta en época, por decirlo de alguna manera, fría, en octubre de un año que no es propiamente electoral y que no concurre con otras elecciones. Los partidos y movimientos debieron hacer una manifestación inicial, después debieron inscribir unos candidatos, se desarrolla la jornada de votación, se seleccionan esos candidatos y el resultado de esa consulta, si es interpartidista, resulta obligatorio para todos los partidos que conformaron la coalición y es deber de ellos mismos inscribir ese candidato que resulte ganador allí. Incluso la legislación, en particular la ley 1475-2011, establece sanciones para aquellas coaliciones que, habiendo hecho una consulta, pues defrauden al electorado y inscriban otro candidato, o incluso si el candidato seleccionado a través de la consulta renuncia, hay unas repercusiones de devolución de los gastos que la organización electoral tuvo que incurrir para la organización de la consulta. Esa era tal vez un poco la problemática que tenía el doctor de la Calle en aquellas elecciones, porque había ganado la consulta en octubre y después se le dificultaba hacer algún tipo de alianza con Sergio Fajardo porque su renuncia conllevaba asumir los costos de la consulta que se había hecho en el año inmediatamente anterior. ¿Cómo se solucionó en el 2017 esa consulta entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo? No, esa consulta sí estuvo conforme la quiso el Partido Liberal, era única y exclusivamente el Partido Liberal. La ganó el doctor de la Calle y finalmente
ese fue el candidato que se inscribió en la primera vuelta. Ahora, Pedro, ¿cómo se puede solucionar o desenredar este bollo en el que hay una consulta partidista en Veremos y una interpartidista, que es la que ha propuesto un poco el Consejo Nacional Electoral, pues con este anuncio de que no puede estar el logo del pacto histórico en el tarjetón? ¿Qué se puede hacer hoy? Porque es que quedan 11 días para la consulta y dos candidatos que dicen vamos a estar firmes siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral nos brinde un documento firmado en donde nos garantice que la consulta va a ser partidista. Mire, Nicole, yo soy muy institucionalista y respetuoso de verdad de las normas y de las leyes y de quienes las hacen para cumplirlas. Entonces, si hay esta controversia, para eso la Constitución del 91, gústenos o no, creó el Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que ese organismo pues tiene todas las facultades plenas para, para proponer una salida y permitir esta consulta y que le garantice a aquel que gane, pues que, y a ese sector que pueda participar en adelante en su intención de llegar a la presidencia de Colombia. Y lo digo por una razón. A veces la gente critica muy duro al Consejo Nacional Electoral y resulta que en estas decisiones anteriores votaron de manera mayoritaria. No hubo ningún voto en contra. Todas las decisiones las sacaron mayoritariamente. Entonces, y en ese consejo hay miembros de extracción del partido cercano al gobierno. Entonces, yo no entiendo cómo no van a darle ahora el respeto y digamos la confianza a las decisiones que debe tomar el Consejo Nacional Electoral, sea las que sean, porque pues definitivamente alguien tiene que entrar como árbitro a tomar las decisiones de esta controversia. Y no me cabe la menor duda, Nicole, que debe hacerlo el Consejo Nacional Electoral para que nos saque de este galimatías. Yo, por supuesto, no tendría ningún tipo de opinión para lanzarle ahora, primero, pues porque desconozco mucho el sector de la ley electoral, y segundo, creo que tiene que tener una mezcla, repito, entre lo legal y lo político para que pueda fluir la democracia participativa y la consolidación de los partidos con estos mecanismos de la consulta interna o interpartidista, que es lo que tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral. Doctor Farfán, usted ya estuvo al mando de la registraduría. Si estuviera usted en los zapatos del registrador actualmente, ¿qué podría llegar a ser la registraduría cuando, recordemos, hoy ya determinó que por ahora ese tarjetón se mantiene igual? ¿Se podría aplazar la consulta o cómo llegar a un consenso entre los candidatos que se mantienen en pie con este tema de interpartidista-partidista y que la gente realmente pueda votar en las urnas? Pues yo pienso ante todo que las consultas de los partidos son precisamente de ellos. Ellos tienen una gran autonomía para la configuración de ese proceso o mecanismo de participación. Y la organización electoral colabora en ese propósito. Con base en eso, pienso que aquí ha faltado diálogo, ha faltado coordinación entre la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que ambas instituciones forman lo que la Constitución política denomina la organización electoral. Entonces yo pienso que la salida debe ser institucional, que haya una mesa tripartita entre el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y los diferentes partidos o agrupaciones políticas que conforman el denominado pacto histórico o que tienen personería jurídica como el Polo, el Partido Comunista y la UP, y busquen una solución a la consulta en torno a la seguridad jurídica que van a tener esos resultados para que el gasto en que va a incurrir el Estado colombiano el próximo 26 de octubre pues no se ponga en riesgo.
Compleja la situación, pero también hay pronunciamiento del presidente de la República, lo vamos a ver en pantalla, y dice el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X que irá a votar con la consulta o por la consulta del pacto histórico ese 26 de octubre. Dice él, sabemos por encuestas sobre la popularidad del gobierno y les dio histeria. No hay por qué, solo vinimos a profundizar la democracia y a lograr que Colombia progrese y que la gente tenga oportunidades. Dice él, yo soy de Colombia Humana, partido que funde segunda fuerza electoral de Colombia en el malo 2018 y no le dieron personería jurídica, sino hasta el 2022. Ahora toda Colombia Humana, al decidir entrar al pacto histórico por mi solicitud, pues me hago militante del pacto. Y dice acá, el Consejo Nacional Electoral otra vez le niega al presidente el derecho de fundar un partido político. Para terminar, Pedro, ¿qué decir sobre esta apreciación del presidente Gustavo Petro? Pues mire, yo creo que el presidente, como se ha desbordado con esa cantidad de frases que él suelta, tratando de insinuar que en Colombia pues no le están respetando los derechos a su sector, creo que no le hace bien a la solución del problema. El presidente debería, ya que está siendo evidente su participación en este proceso, hombre, debería generar unos espacios donde se puedan sentar a resolver el problema los actores, como lo decía el doctor Farfán, y puedan constituir un grupo de personas, de instancias, para que se pueda esto sacar adelante. Pero decir esta serie de cosas, en un trino dijo que era un golpe antidemocrático, y aquí no hay golpe antidemocrático, aquí lo que están tratando de hacer es, con los intereses del sector del señor presidente, con la registraduría y con el Consejo Nacional Electoral, garantizar que haya un blindaje legítimo a esa consulta. Yo no he oído a nadie que quiera eliminar la consulta. Han venido de toda suerte tratando de oír, de escuchar y de sacar adelante esa consulta a pesar de las interferencias que hay. Entonces, pues, hombre, yo sí creería que es mejor plantear unas salidas y estar buscando soluciones y no profundizar problemas con este tipo de trinos, Nicole. Bueno, señores, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias, Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol, y el doctor Nicolás Farfán, ex registrador delegado en lo electoral. Muchas gracias por este espacio en Sala de Prensa. Nicole, gracias. Bueno. Al doctor Farfán también un saludo y a todos los televidentes. ¿Lo escuchaban Gracias ustedes? a ambos, Nicole y Pedro. Una feliz noche. Feliz noche. Lo escuchaban entonces ustedes, un enredo que hoy tiene la consulta del pacto histórico, que por ahora sigue programada para el próximo domingo 26 de octubre y en el que hasta el momento hay dos candidatos firmes a esta elección de cuál sería el candidato oficial del petrismo. Estamos hablando de Iván Cepeda y de Carolina Corcho, mientras Daniel Quintero anunciaba su salida el día de hoy de esta consulta. Esto fue Sala de Prensa. Feliz noche para todos.